Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que estén proyectando este video. Somos mi compañera Karina Amanda Torres Rascón, la maestra Karina Amanda Torres Rascón. Yo soy Rocío Castañeda Portillo. Las dos trabajamos en el Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Y el día de hoy les vamos a hablar de lo que es el programa de justicia restaurativa que se llama Restaurando Identidades. Y bueno, pues primero les voy a contar brevemente lo que es la justicia restaurativa. Hay muchas maneras de explicar la justicia restaurativa. Espero poder que me entiendan y si no, que me ayude aquí mi compañera Karina. Les cuento que la justicia restaurativa es una metodología para solucionar problemas, pero que se basan en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad. Es decir, imaginemos, imaginemos cualquier hecho violento. Por ejemplo, puede ser un homicidio. Este homicidio, además de que viola la ley, por supuesto, hiere no solamente a la persona que se quedó sin vida, sino que también hiere a la comunidad de esta persona. Por ejemplo, si fuera yo, pues mi mamá, mis hijos, mi pareja, mis amigas, mis amigos, pero también la persona que lo hizo, la persona ofensora. En este caso vamos a ponerla de ejemplo a usted, que Karina haya sido, ¿no? Que haya sido que iba manejando, imprudencial, iba manejando Karina y entonces, no sé, no alcanzó a frenar y me atropelló y me mató, ¿no? Este delito, esta situación también afecta a Karina como persona ofensora y no nada más a ella, también a sus hijos, también a su pareja, también a su mamá, también a sus amigas, a sus amigos. Entonces la justicia restaurativa involucra a todas las personas, a la comunidad, que la comunidad, hace poquito entendí yo lo que era la comunidad cuando estamos hablando de la justicia restaurativa. Este programa lo creó Violeta Maltos y Héctor Valle. Entonces, nos enseñó bien bonito lo que es la comunidad, ¿verdad? Muy bueno. Luego nos quedábamos con una idea de, bueno, la comunidad y yo, al menos yo pensaba así como que, bueno, pues los vecinos, esa sería como mi comunidad, pero luego te das cuenta que son pequeños círculos, son personas con las que compartes alguna afinidad, algún objetivo en el trabajo, luego haces comunidad con los amigos, haces comunidad en este edificio con todas las personas con las que vas compartiendo tiempos y objetivos como tal, ¿no? Y entonces ahí aprendimos que las personas tenemos un montón de comunidades, como lo dice Karina, en el trabajo, mis compañeras, mis compañeros de trabajo, mi familia es otra comunidad. La comunidad que nos gusta mucho, Karina y a mí, que es de lo que venimos a hablar, es la comunidad que se ha creado en el Centro Estatal de Reinserción Social, ¿no? Que uno de los centros estatales en el estado, ¿no? Y entonces, esa comunidad que hemos hecho con estas personas adolescentes es una comunidad muy importante para Karina y para mí. Exactamente. Luego caemos en cuenta y lo platicamos mucho tanto con la primera generación y con todos los chicos con los que hemos estado compartiendo, porque en una de las rondas, cuando estamos hablando de comunidad, vemos a ver qué comunidades en donde te diviertes mucho, qué comunidades en donde has aprendido. Y desde el 2021 para acá, la comunidad restaurativa que se ha creado ha sido muy fuerte para nosotros, hablándose de las personas que han estado involucradas en que este programa salga adelante. Se ha visto muy fortalecido y es una de mis comunidades favoritas, la verdad. Ahorita me encuentro muy, muy enamorada de lo que es la justicia restaurativa, lo que es este programa por el cual venimos nosotros a platicar con ustedes. Y también
cuando tenemos esta pregunta, me queda muy claro que nosotros hemos hecho comunidad con los chicos que están ahí y con los chicos que han salido también. Entonces, ahí toma como mucho más profundidad muchas de las preguntas o mucho del acercamiento que podemos tener respecto a lo que sería la justicia restaurativa, hablando de esta metodología que comentaba Rocío. Esta metodología va enfocada a esta reparación del daño respecto al hecho delictivo. Hablamos de analizar bien cuál es ese daño, de qué manera se causó, no únicamente la privación de la libertad, o por ejemplo en el ejemplo de Rocío, el que una persona pierda la vida, sino también el hablar de las familias, de la comunidad, del sentimiento que tiene incluso la misma sociedad ante un hecho, ante el conocimiento de un hecho delictivo, ¿no? Aquí en el estado, nosotros estamos aquí en Chihuahua, esta situación de el sentimiento de la comunidad, un sentir de inseguridad ha sido desde como cuántos años. Pues desde que yo era muy joven. 2008 más o menos, ¿no? En 2008. donde se desató mucho la violencia en el estado. Ajá. Bueno, pues ese es un efecto de la comunidad, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, al menos en lo personal, no fui víctima directa de algún hecho delictivo respecto de la delincuencia organizada, pero el sentimiento o los efectos de que la sociedad resienta esta violencia sí permearon en la forma en la que yo vivo, en la que viven mis papás, en los permisos, en todo el sentimiento de inseguridad. Entonces, hablar de comunidad es irse hasta ese extremo, darse cuenta de que tenemos que hacernos cargo de la reparación del daño hasta lo más extenso posible, ¿no? No nada más directamente ofensor y víctima, sino hablar de todas las consecuencias de esa situación, ¿no? Hablar de esta responsabilidad y de necesariamente involucrar a la comunidad, no quedarnos únicamente con que la ley señala que quien comete este delito le corresponde tanto de prisión, ¿no? Es tratar de verlo de una manera mucho más integral y mucho más sensible, ¿sí? No perder de vista que no es una carpeta de investigación, sino que estamos hablando de personas y que estas personas vienen dentro de una comunidad. Entonces, creo que me estoy yendo un poquito más adelante, pero a lo que voy es que hasta que estuvimos dentro del CERSAI, es que nos caen muchos veintes, ¿no? El tema con el que yo quiero empezar es con el primer acercamiento que nosotros tuvimos a la justicia restaurativa. Y pues tiene sentido porque, la verdad, siendo muy sincera, mi primer acercamiento fue por allá del 2014, en donde se da una convocatoria para tratar de crear el Instituto de Justicia Alternativa. Y es en donde yo entro, no tengo mucha noción de qué es lo que vamos a hacer, pero pues yo estaba tratando de encontrar, la verdad, una oportunidad laboral. Ingreso ahí y es que tengo la oportunidad de conocer a maestros impresionantes como lo es Alejandra de las Casas, Héctor Valle, Marisol Ramírez, que siendo muy sincero, en ese 2014 escuché muchas ideas muy novedosas para mí, pero yo los veía a ellos como personas como muy inalcanzables, porque decía, no, es que ellos tienen una luz impresionante con todos los temas que ellos platican, pero pues de la realidad, yo trabajando en fiscalía, que es algo en lo que coincidimos, yo decía, pues se me hace muy complicado, ¿no? Entonces escuchaba las ideas, pero la verdad es que no terminé de aterrizarlas hasta el año pasado que tuve la oportunidad
que se me dio la oportunidad en compañía de Rocío de estar en este programa. Algo parecido le pasó a Rocío, ella estando en Fiscalía, ¿verdad? En el Centro de Justicia, también. La verdad es que los acercamientos con personas que son pioneras en estos temas, los tuviste desde ese entonces, ¿verdad? Sí, en el 2012 que recibí la primera capacitación en justicia restaurativa y luego que yo era agente del Ministerio Público, pero facilitadora, o sea, una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, era facilitadora en el centro, facilitadora penal en el Centro de Justicia Alternativa en Fiscalía y nos capacitaron en el 2012, o sea, hace 10 años. Y luego intentamos mucho llevar procesos de justicia restaurativa, pero resulta que no sabíamos cómo invitar a las personas. Y siempre me quedé con las ganas y veía los videos de Oprah y veía lo que hacía Eddie Mendoza, que son personas bueno, Eddie Mendoza, Oprah no, ¿verdad? Pero Eddie Mendoza son personas, es un facilitador de procesos en delitos de alto impacto. Y yo pensaba, es que eso en México no se puede, o sea, eso es imposible. Pero bueno, ya empezamos el año pasado y es de lo que les estamos aquí Lo que contando. estamos platicando, sí. En la presentación decidimos poner ahí unos lentes porque a mí se me quedó muy grabado. Al inicio, sobre todo Alejandra de las Casas decía que el tema restaurativo implica las personas que trabajan dentro de la justicia restaurativa, implica tener unos lentes que te permitan que estos lentes estén con la graduación de justicia restaurativa para que en todas las situaciones puedas analizarlas bajo este enfoque, bajo el enfoque de la justicia restaurativa. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo que todas las situaciones? Generalmente el concepto de justicia restaurativa se queda muy corto porque hablamos de delitos. La realidad es que no solamente se trataría de delitos, podríamos tratarlo en general, en todos y cada uno en todos y cada uno de las situaciones que nos pasan en el día a día. Más adelante veremos que hay unos pilares de la justicia restaurativa que cuando nos permitimos vivirla, nos permite tomar cada una de las situaciones por las que se vive. Estamos teniendo aquí una situación con la pila, entonces Rocío muy atiradamente ya lo solucionó. Lo que les comentaba es que en cada una de las situaciones podemos ver con estos lentes restaurativos y tratar de actuar en base a eso. ¿Sí? Y bueno, otra cosa de las que les queremos platicar es cómo llegamos al programa. ¿Cómo llegamos al programa de Restaurando Identidades? Bueno, pues nos invitó Violeta Maltos a una capacitación para especializarnos procesos de justicia restaurativa para personas adolescentes, ¿no? Para especializarnos en el sistema integral de justicia penal de adolescentes. Esta capacitación fue de 120 horas o de cuántas, 308, ni me acuerdo, pero fueron meses a diario, ¿no? Y Karina y yo no conocíamos, bueno, yo no conocía lo que era el sistema integral de justicia para adolescentes. Y entonces ahí nos enseñaron, que ojalá que no nos vayan a escuchar personas expertas porque qué vergüenza, ¿no? En resumen, el cerebro de la persona adolescente todavía no alcanza a desarrollarse. Entonces, la parte esa que necesita más estímulo es la parte que a los adolescentes necesitan, ¿cómo le...? No, ya, perdón, tuvimos aquí un problema técnico. Entonces, estas personas adolescentes, por eso ¿recuerdan ustedes cuando eran adolescentes? ¿Qué tantas locuras no hacían o qué tantas locuras no hicimos, Karina? Karina y yo nos conocemos
todos nuestros pecados, porque más o menos de esto se trata no, de hecho, de eso se trata el programa Restaurando Identidades, ¿no? Entonces ahí aprendimos cómo trabajar con personas adolescentes. Yo era antes súper impaciente y ahora para trabajar con adolescentes nos enseñaron todas estas personas bueno, pues fueron Violeta, fueron especialistas, ¿no? No recuerdo los nombres de todos mis maestros y maestras, ahí disculpen, pero nos enseñaron que las personas adolescentes pues piensan diferente. Bueno, nos enseñaron a que tenemos que recordar que todas las personas, bueno, no todas las personas, sino al menos nosotras y las personas, esas personas que están viendo ahorita, todas serias y profesionales en la pantalla, fuimos adolescentes en algún momento, sí. Y se nos olvida esos momentos en los que nosotros estuvimos ante una toma de decisiones y se nos olvida qué era lo que a nosotros nos motivaba a tomar determinada decisión, ¿no? Y luego ahora que somos adultos, se nos ocurre juzgar el actuar de los adolescentes y cómo piensan, olvidando también. que nosotros venimos de allá, ¿no? Entonces, Ajá. tenemos que recordar y tenemos que ser bastante empáticos con ellos, así Ajá. es, de decir, pues, acuérdate cómo eras tú de adolescente. Si bien es cierto, luego decimos que, ay, en mis tiempos eso no pasaba, la realidad es que los impulsos son los mismos, estamos en un camino y todos vamos hacia donde mismo, ¿no? Es como el mismo punto de inicio y el mismo punto de partida. No sabemos cuándo llega, qué tan cerquita está el punto final, pero tenemos que recordarlo, ¿no? Tenemos que acordarnos de eso y no estar esperando que las personas, que los adolescentes actúen como un adulto, porque eso no es lo que ellos son en ese momento, ¿no? Las personas tomamos decisiones diferentes y muchas de las decisiones van como resultado de las vivencias que ellos tienen, de su comunidad, como de su familia, de sus vivencias, incluso de las necesidades que en ese momento tienen, ¿no? Y bueno, pues así llegamos al programa donde nos capacitaron en los tres tipos de prácticas restaurativas que están en nuestra ley nacional. Y luego al final nos enseñaron un programa que se llama Restaurando Identidades. Y pues dijimos, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito suena esto del programa. A ver si Karina nos quiere contar qué hacemos durante ese programa. Bueno, les cuento que lo que hacemos en ese programa es apoyarnos mucho en el manual que en su momento crearon Violeta Maltos y Héctor Valle. Nos enamoramos cada vez que nos toca hacer algún ejercicio dentro de ese manual. Iniciamos con un círculo. Iniciamos con un círculo y este círculo es un círculo de invitación en donde luego de que tenemos la oportunidad de platicar con los chicos, este círculo tiene como finalidad explicarles a grandes rasgos qué es lo que estaríamos haciendo en este programa, cuál es el objetivo que tenemos y cómo es que trabajaríamos dentro del programa. ¿Cómo trabajamos? Pues por medio de círculos. Más o menos, este círculo es una forma maravillosa, ahora lo veo así, es una forma maravillosa en donde no solamente se llama círculo porque estamos sentados como en círculo, sino porque no tiene como tanta sinergia que no hay como un inicio y yo soy diferente a otras personas que estén sentadas en este círculo, valga la redundancia, y trabajamos con una pieza del habla, la pieza principal creo que ha sido en varias ocasiones, la hemos usado, es esta,
Les presento nuestra pieza Que del habla. para quienes nos estén escuchando, es una lámpara que descubrió Karina y que tiene la forma de una luna y es bien bonito porque cuando se presiona se ilumina y es un círculo blanco que tiene las formas, Los los crátercitos. cráteres de la luna y tiene un significado muy especial para Karina, un significado personal y que todos hemos ido adoptando. Entonces imaginen que están 12 personas o 4 personas adolescentes que conseguimos bancas, todos tenemos las mismas, bueno, más o menos unas más rotas que otras, ¿no? Las bancas. Y entonces nos sentamos en círculo y sacamos esta pieza del habla y empezamos a platicar con ellos. El chiste es, exacto, bueno, de alguna manera yo, o en su momento cada uno damos una pieza y le damos el significado y la compartimos en el círculo. La clave aquí es que mucho de lo que nosotros compartimos va encaminado también a que ellos tengan esa oportunidad de compartir. Luego, después de estas prácticas, me doy cuenta que todos tenemos esa necesidad, ¿no? Tenemos esa necesidad de encontrar un espacio en donde podamos ser nosotros, en donde podamos compartir y donde podamos también escuchar a los demás sin sentir que te están juzgando, sentirte seguro y sentirte tranquilo. Luego se hace como una clase de magia muy maravillosa. La intención de compartir con ustedes es invitarlos a que se acerquen a todos los programas restaurativos que ustedes puedan tener acceso. Este es uno en particular y a nosotros nos encanta porque nos enamoramos de él. Con ese espacio seguro se crean tantos lazos. Ya he sido muy reiterativa en el tema de la comunidad. Para mí ha sido muy importante esa oportunidad que se me dio, porque de alguna manera al principio decíamos, bueno, nosotros vamos a apoyar a los chicos y vamos a tratar de apoyarlos y darles este acercamiento a la justicia restaurativa. Y vamos a hacer sus guías en la justicia, en el programa Restaurando Identidades. Claro, sí, o sea, nosotros desde nuestra posición de adulto, de nosotros que lo sabemos y que lo hemos estudiado, por favor, o sea. Ay, hasta se sienta más claro, derechita, Karina. Así como en eso, así empezamos nosotros, ¿no? Un diciembre que fuimos a platicar con ellos. Ese mismo diciembre que fuimos a platicar con ellos nos dan una serie de lecciones impresionantes, en donde puedes ver, o bueno, al menos personalmente pude ver cómo hay tanta necesidad, pero la necesidad la ves de acá y de allá, ¿no? Entonces, ves tantas cosas, tanta bondad, tantas ganas de compartir, de tanta necesidad de hablar, Entonces, desde la primera ida, desde la primera ocasión en la que pudimos compartir con ellos, pues ya doblé mis manitas y ya esa persona que pensaba que les iba a enseñar muchas cosas se da cuenta que ojalá ellos puedan recibir tantito de lo que yo estoy recibiendo en ese momento. Sí. Y eso fue siendo como una situación muy reiterada en cada ocasión en la que podíamos platicar con ellos. Recibo como mucha carga, mucha información, me conozco más, puedo yo no hablar tanto, pero al momento de estarlos escuchando, yo me conozco y conozco a las demás personas y es impresionante. Y bueno, primero los invitamos. Ay, perdón, sí primero Entonces hay un círculo, ¿no? Donde llegamos y luego empezamos a poner todas las cosas que traemos un tapete, un centro, aprendimos que las personas adolescentes, al igual que yo, necesitan estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, les gusta dibujar o pintar, pero eso no significa que no nos estén escuchando. O les gusta traer plastilina y entonces mientras nos están escuchando, ellos están modelando algo, ¿no? Y entonces nos presentamos, les decimos el objetivo del programa y les invitamos, ¿no? Ustedes quieren participar, es un programa que dura aproximadamente 6 meses,
Karina, yo y en aquel entonces Marco, ¿no? Que es un compañero también de Juárez, estaremos aquí una vez al mes durante toda una semana, ¿no? Y entonces, en la primera generación todos aceptaron y en la segunda generación también. Todos. Y luego ya empieza el primer módulo, que el primer módulo se trata de... Bueno, pero desde el primer círculo se hace todo lo que se trabaja dentro del círculo. Sí hay rondas en donde hacemos algunas preguntas de confianza, pero también hay un momento que creo que es muy importante en donde establecemos los valores que queremos observar sí. dentro de este círculo y los lineamientos o las reglas con las que nos vamos a comprometer a estar observando. Y ahí uno pensaría que nomás van a compartir porque, pues, cuando pasamos la voz, pues, es tu oportunidad de hablar, ¿no? Y entonces uno diría, solamente lo dicen, pues, como para cumplir con el requisito, ¿no? De hablar, pero realmente desde el momento en el que les estamos diciendo los valores que ellos quisieran compartir o los lineamientos, ahí se ve un esfuerzo de ellos por realmente empezar a construir ese círculo y esa comunidad segura en donde podamos realmente disfrutar de los beneficios de tenerlo, ¿no? De tener un espacio en donde no se nos juzgue, en donde todo sea confidencial, en donde haya bastante empatía. Luego los valores siempre está el amor, ¿no? Ajá, ellos mismos van construyendo estos valores. ¿Con qué valores quieres trabajar en este círculo? ¿Con qué valores? Y entonces ellos empiezan a aportar unos valores tan bonitos y a dar unas explicaciones tan profundas, porque son personas muy sabias, aunque son jóvenes, son personas muy sabias, ¿no? Porque vaya que tienen camino recorrido. Ya de ahí hacemos todo el círculo, damos dinámicas y ese primer círculo en donde hacemos la invitación termina con la pregunta de si quieren o no participar. ¿Por qué? Porque estos procesos son completamente voluntarios, no hay aparentemente algún beneficio para ellos. No van Digo a salir aparentemente antes, porque sí hay algunos beneficios, claro está que, y ellos al menos no los han dicho, ¿no? Que han estado muy contentos y ha tenido algunas resultados, pero unos resultados diferentes que a un inicio. Las personas que se encuentran internas, pues lo que buscan es, voy a tener algún beneficio voy a preliberacional. salir antes, Ajá. voy a tener más Voy a tener privilegios. buena conducta o algo por el ¿Y estilo. no? Se queda muy claro, se les deja muy claro que esta inversión de su tiempo sería para ellos, no para los demás. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser confidencial, porque nosotros no vamos a dar ningún reporte ni nada por el estilo, no va a haber un expediente como tal. Entonces, dadas las situaciones muy claras, aún así ellos quieren participar y gracias a Dios porque ha salido todo muy bonito, ¿verdad? Sí, y luego, ahora sí ya podemos hablar del primer módulo. Así es. Son 3, ¿verdad? Sí, hablando de que son 3 temas grandes, el primer módulo, ya después de que ellos ya aceptaron participar, entonces empezamos a hablar de temas complicados. El primer tema es de construcción de la violencia. Este tema se trata de hablar o trata de abordar la violencia recibida. Hablamos del ciclo de la violencia, hablamos del trauma, hablamos de la violencia ejercida, ¿no? Y es súper fuerte porque ahí nosotros como personas facilitadoras empezamos a hablar de la violencia que recibimos y luego ellos hablan en individuales, ¿no? Existe la posibilidad de que lo hablemos en círculo. Es decir, todos juntos. Todos juntos o en sesiones individuales por ser adolescentes. Muy acertadamente nos lo comentó Violeta en esa ocasión. Los adolescentes tienden a cuidar mucho su imagen y cómo los ven las demás personas. Entonces, difícilmente se abren en temas tan complicados y tan personales como esos. Entonces, nosotros, además de hacer los círculos, trabajamos en individuales con ellos. Nos abrimos con ellos cuando están todos, pero nos abrimos nosotros los facilitadores. Y es complejo porque es hablar de la violencia que recibí y luego en otro momento hablar de la violencia que ejercí y para que ellos
puedan entender, pues uno, no hay mejor especialista en la propia, vaya, nosotros somos los mejores especialistas en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, la justicia restaurativa de una u otra manera nos dice que tenemos, bueno, tenemos las herramientas para resolver nuestras situaciones. Entonces, nosotros como expertos, yo, Rocío, soy experta en mi vida y entonces les cuento cuando fui víctima de violencia y luego cuando yo ejercí violencia, perdón, porque todas las personas hemos ejercido violencia en mayor o menor grado, ¿sí? Pero eso no se califica. Y ellos son tan comprensivos. Y luego viene otra parte, bueno, ya hablamos de la violencia que yo recibí y luego la violencia que yo ejercí. Y eso para ellos a veces es tan difícil. Tienen tan normalizada la violencia que les es difícil incluso sentir o comprender que el recibir golpes de chiquitos, eso es violencia, ¿no? Sino que hay muchas cosas que lo vemos muy normal. A mí lo que se me hizo muy curioso es que, bueno, al menos en el ejercicio personal, para mí era muy complicado al inicio el pensar en una situación en la que yo había ejercido violencia, ¿no? Para mí era muy claro la situación en la que yo recibí, ¿no? Como que para mí yo sí fui víctima de violencia de determinadas formas. Casualmente ellos no. Ellos tienen muy claro las ocasiones en las que ellos ejercieron violencia, pero difícilmente ellos se han visualizado como estas personas que han recibido, que han sido víctimas de la violencia. Cuando sabemos que si una persona es ofensora es porque primero fue víctima, ¿no? Entonces, así las cosas. Y luego, después de ese módulo, que se trabaja en un viaje o dos, ¿no? Sí, entendiéndose que un módulo no es una ida, sino tenemos que trabajarlo, ¿no? Son varios viajes. Sí. Pasaríamos al segundo módulo, ¿no? Es súper complicado. Del primero vamos al segundo y el segundo habla de la reparación del daño, porque si recordamos, cuando hablamos de la justicia restaurativa, tenemos que centrarnos en la reparación del daño. Cuando hablamos de la reparación del daño, hablamos respecto, ahí sí ya les compartimos el tema del concepto de justicia restaurativa, hablamos, tiene la oportunidad de escuchar o de ver a una persona que está dando su testimonio, y ese es un momento como muy importante. Y hablamos también de respecto de los pilares de la justicia restaurativa, lo que les comentaba. Luego ya yo hice un poquito un chile con queso porque me fui como vamos bien, vamos bien. ¿Qué son estos? Los pilares de la justicia restaurativa. Hablamos de la participación, es decir, cuáles son las personas que estuvieron involucrados en el delito, en el hecho, las obligaciones que se generan de esta, y los daños y necesidades que surgen a partir de esto. ¿Sí? Sí. Y luego ya viene la reparación simbólica, pero bueno, aquí en este módulo hacemos mucho hincapié. Luego son como muchos ejercicios y tienen que ser ejercicios también personales, ¿no? Sí. De hablar de, bueno, pasó esto, esta situación. En esta situación, ¿quién intervino? Por ejemplo, cuando nosotros somos ofensoras, que yo soy ofensora, por ejemplo. Y entonces lo que hacemos es respondemos a varias preguntas hablando de nuestra ofensa. Primero les cuento, ¿no? Les cuento alguna ofensa que yo haya realizado. Pero es una ofensa real, son ofensas reales, por eso es tan complejo. Entonces, les contamos qué afectación sufrió, qué afectaciones sufrieron, quiénes son las personas directamente afectadas. Y les hablo de esas personas directamente afectadas. Por ejemplo, mis hijos, ¿no? No, pues que mis hijos de 6 y 10 años. ¿Qué afectaciones sufrieron? Y luego empiezo a contarles qué afectaciones creo que sufrieron.
Y luego, ¿qué necesidades o qué problemas tendrán, ¿no? A raíz de esto. Mm, y luego habló de la persona que causó la afectación. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué necesidades tenía antes? ¿Qué necesidades tenía después? Y ellos mismos van ayudándonos. Y ese mismo ejercicio, ese análisis que se hace de la ofensa, en este caso, o de Karina o de Rocío, que esté facilitando, ese mismo análisis realizan ellos de su ofensa. Puede ser la ofensa por la cual están en internamiento o puede ser cualquier tipo de ofensa. Importante, en ese análisis hablamos de los que son directamente afectados, los que no son directamente afectados, pero que están afectados, e incluso incluimos ahí a la comunidad, que también vamos a ver cuáles son las necesidades que tiene la comunidad, y qué es lo que necesitaría como para ir visualizando a futuro, porque el tercer módulo, ya cuando hablamos de las personas que participaron, las obligaciones que se generan y los daños y necesidades, vamos encaminándonos al tercer módulo, que sería la reparación simbólica, ¿sí? El objetivo es que ellos puedan elaborar su propio plan de reparación. Esta reparación simbólica es cuando no existe esta posibilidad de hacer una reparación directa, la hacemos como una reparación simbólica, ¿no? Por ejemplo, una persona que esté por homicidio, pues no va a poder repararlo de alguna manera directamente. Pero hay una manera en la que en la que la persona que cometió el hecho, puede dar ese mensaje, tanto a las personas afectadas directas o indirectamente, a la comunidad. El mensaje es, o lo que se busca dar en ese mensaje es que se entendió que lo que se hizo estuvo mal, que se entendió que hay una necesidad de no volver a repetir esa situación, y que con la serie de acciones en las que se va a comprometer, va a trabajar para que esto no ocurra y de alguna manera dar ese mensaje de que se entendió y que no va a volver a ocurrir. ¿Y qué tan importante es? Porque para las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando somos personas ofensoras en nuestra vida laboral o en nuestra vida familiar, cuando la regamos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, nos sentimos culpables. Ellos también, ellos también, y están en internamiento, ¿no? Entonces, qué gran oportunidad que gracias a este programa y por supuesto la justicia restaurativa, que es uno de sus objetivos, ¿no? Que nos da la oportunidad a las personas ofensoras, que todos somos personas ofensoras, nada más que unas están en internamiento y otras no, ¿verdad? Unas están y otras no estamos, pero somos ofensoras, ¿no? En algún momento de nuestra vida lo hemos sido, lo somos o lo vamos a hacer. Entonces, qué gran oportunidad de enviar ese mensaje de que eso que ocurrió, esa ofensa, no va a volver a ocurrir y que estoy trabajando en eso para que no vuelva a ocurrir. Y entonces, pues lo hacen de varias maneras, ¿no? Que puede ser. Como un ejemplo, pues sería hacer una carta de disculpa para mi abuela, aunque no pueda entregarla. Al momento en el que estaba haciendo, bueno, es que quiero dar ahí un poquito, en que estaba haciendo el plan con uno de los chicos, para él fue muy importante y luego me sorprendió porque al siguiente mes me comenta que lo hizo ya. Fue muy importante para él hablar de lo que había ocurrido con su familia, porque él no hablaba de lo que pasó, o sea, su familia asumía que era una injusticia que él estuviera en internamiento, y era algo que él no había podido concretar con ellos, de sentarse, hablar con su mamá y decirle, mamá, pasó esto, entiendo que estuvo mal, entiendo que he afectado de determinadas formas, porque son muy conscientes en cómo esto afecta a su familia, ¿no? Entonces, este plan que iba encaminado a estas personas que afectó, si bien hay otras personas, esto era dentro de otros compromisos, él lo hizo al siguiente mes. Tuvo la oportunidad de hablar, de sentarse, hablar y empezar a hacer, porque él ya estaba próximo a salir. Entonces habló con su familia y pidió ayuda, algo que los
chicos adolescentes no hacen con tanta facilidad, ¿no? El reconocer que necesita ayuda para empezar a hacer las cosas diferentes y asegurarse de que eso que pasó no fuera a repetirse, ¿sí? Entonces, hay algunos ejemplos. Ese a mí me pareció muy, muy bonito porque tuve la oportunidad de verlo al siguiente mes. Un ejemplo también podría ser el hacer voluntariado en justicia restaurativa. Creo que cuando yo vi este ejemplo, dije, ay, por supuesto, esto va a ser también parte de mi reparación simbólica dentro de lo que yo, en todas las situaciones en las que yo, pues he sido ofensora, tratar de esto que pasó no se repita en otras personas, ¿no? Entonces, trato de ser lo más explícita posible cuando estoy hablando con los chicos, lo he hecho con Rocío, para que de alguna manera esto tenga un significado diferente. También otro ejemplo es trabajar con mi manejo de la ira, acudir a terapia. Es decir, son diferentes tipos de situaciones en las que se pueden plasmar en un plan de reparación del daño. Aquí la clave es que esos compromisos tengan que ver con el daño causado, ¿no? Entre más relación tenga, pues es mucho mejor, es mucho más simbólico, se repara mucho más, ¿no? No tendría caso el trabajar con mi manejo de la ira, que lo ponga dentro de un plan de reparación simbólica si eso no originó o no detonó lo que Ninguna yo hice. ofensa. Exacto. Y bueno, otra cosa de lo que nos gustaría hablar antes de irnos es cómo fue nuestra experiencia con la primera generación y también con la segunda, ¿no? La primera que ya terminó no me acuerdo qué mes, no sé en qué mes estamos. En abril, me parece. En abril terminamos la primera generación, que eran 5. Bueno, inicial eran 6, pero nos quedamos con 5 chicos porque uno salió antes. ¿Quieres empezar? Empiezo. No. Empiezo. Bueno, pues nuestra experiencia fue tan maravillosa que ahorita ya estamos dentro de otros cuatro programas de Restaurando Identidades. Que coordina Karina. Dentro de aquí de la ciudad de Chihuahua, estamos con 3 y tenemos uno en Ciudad Juárez. Nuestra primera generación fue muy maravillosa. La verdad es que fue muy gratificante. Fue, como yo diría, llena de luz para nosotros. Creo que para los chicos también fue la forma en la que yo puedo decirlo es que es poderoso, muy poderosa la justicia restaurativa. En la medida en la que te das la oportunidad, yo lo recomiendo, pienso que todos tendríamos que pasar por ahí, porque luego hace mucha falta por más que leas mucha teoría y te des cuenta que hace mucha falta en la sociedad hasta que no te das la oportunidad de vivirlo, es que realmente puedes estar así un poquito más cerquita de ver cuáles son los beneficios, ¿no? Nosotros en esta primera generación estuvimos, como ya lo había anticipado Rocío, un grupo de 3 personas que estuvimos ahí en el CERSAI, que se creó una comunidad muy bonita, incluidos los chicos, que entonces éramos 7 personas, cada mes, en donde esa fotografía es en donde un chico ya en libertad. Y seguimos en contacto con él. Porque una vez que salen, empieza otra historia. Se trata de reinserción, ¿no? Se trata de que ellos se sientan fuertes y que no repitan esas ofensas que cometieron. Entonces, cuando salen, ellos necesitan de toda una red de apoyo y seguimos siendo comunidad de ellos. Siempre estaremos para ellos. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y nos quedamos cortas, nos faltó mucho por contar, pero bueno, después les podremos hablar de los resultados y bueno, estamos a sus órdenes y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, bye. Hasta luego.